Hoy hemos tenido la buena noticia de un nuevo mega operativo que ha desarticulado una organización criminal llamada Moche y la Gran Familia del Centro, que actuaba principalmente en Junín, pero también en parte en Lima. Han capturado a 18 de sus integrantes, entre ellos 2 abogados y un policía. Por supuesto, los delitos que cometían eran más o menos los mismos que esta mafia de Chilca. De usurpación de terreno, falsificación de documentos, fraude y extorsión, principalmente, bueno, como digo, en el centro del país. Y pero esto me sirve de introducción para entrar al tema del Callao, donde hay toda clase de mafias intersectadas unas con otras. Estamos con Jaime Antesana, experto en narcotráfico, y Alberto Paz de la Vega, sociólogo, que además ha publicado un libro acá. Lo tengo, no sé si lo podemos mostrar rápidamente a alguien. Eduardo Pollack Schneider, pionero de la tarjeta postal en el Perú, sobre el Callao, ¿no es cierto? Sobre el Callao, sí. Bueno, sobre el Callao. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches. Esto es a propósito, por supuesto, del caso de Félix Moreno, que ya está con prisión preventiva. Odebrecht reveló que recibió una coima. En total era de $4 millones, una parte importante, el 60% para él, el resto para el señor Gil Shavit, en fin. Pero antes ya está en la cárcel Alex Curi, que es su fundador de este partido regional que se llama Chimpún Callao. Félix Moreno también forma parte de él. Y, en fin, la pregunta es, hay evidentemente corrupción en el gobierno regional, en el gobierno local, pero eso está mezclado con una serie de mafias en general. ¿Cuál es el sistema de corrupción que hay en el Callao, Jaime? Bueno, en el Callao existe un sistema en realidad de diversas mafias, ¿no? Una de las primeras es la corrupción, ¿no? Yo creo que eso arranca con la era de Alex Curi, aunque sus predecesores también ya tenían elementos de corrupción. Sin embargo, la dimensión a la cual lleva la corrupción el Chimpún Callao, que es el partido que funda Alex Curi, hasta la prisión preventiva de Moreno, es a dimensiones nunca antes vistas. Esto no tiene parangón en la historia del Callao, ¿no? Y está mucho todavía por conocerse, ¿no? Lo que conocemos es simplemente el epifenómeno, ¿no? En el caso de Curi, la colusión, en el caso de hemos hablado, yo he escuchado hablar varias veces, no sé si Alberto me pueda precisar algo, de, digamos, alguna connivencia o alguna vinculación o articulación entre el gobierno regional y el gobierno local con, por ejemplo, mafias de invasores de tierras. Entonces invadían terrenos y después estos eran regularizados por el gobierno local o regional y estos salían a la venta y cosas de ese tipo, no sé. Sí, mira, ellos organizaron el crimen, ¿no? Ustedes, no sé si recuerdan cuando salía en ciertos reportajes el señor Curi, mostrando a los presos que se estaban readaptando, ¿no? Sí. Y que iban a trabajar para el gobierno regional en la seguridad. En la seguridad. Llegó a poner a Perochena, a Sánchez Bedón como jefes de todo este conjunto. En realidad lo que estaba haciendo era organizando el crimen que estaba disperso, ¿no? El crimen que era el del raterito, ¿no? Lo estaba organizando. Eso fue lo que pasó, porque allí nomás empezaron a aparecer las pistolas. Pero esto todo tiene una explicación en la manera como el puerto se adecúa, ¿no? Para poder sacar la cocaína, que es lo que yo sostengo, ¿no? Porque se va a retirar en la zona aledaña al puerto, que se llama Chacaritas, todos los servicios, el hospital, se va a cerrar las comisarías, en fin. Se van a retirar todos los servicios. ¿Se van a qué? A retirar, sí. Se retira todos los servicios, a pesar de que la población sigue en crecimiento, ¿no? El Colegio Don Bosco, en donde yo estudié, éramos 1.200 alumnos en 1977 y hoy día cuenta con 250 alumnos, no más, ¿no? Toda la zona se ha degradado, ¿no? Esa zona es aledaña a donde pues después sale Roncito con toda su, ¿no?
que son los que llevan la droga hacia el puerto. Ahora, tienes al costado el asentamiento humano llamado Puerto Nuevo, que es de 1928. Ellos han estado 20 años en el poder y el asentamiento está igual como fue en 1940. Es decir, son como 4 o 5 hectáreas que están frente a APM Terminal, que, mira, desde que se privatizó el puerto, tranquilamente eso ha podido servir para hacer el antepuerto, claro, reubicando a la población de ahí. Se le ha mantenido. ¿Por qué se le ha mantenido a la población ahí? Si eso era precisamente parte de la modernización que se tenía que conseguir. No, gracias a ese descuido es que los camiones esperan en una larga fila por la avenida Gambetta y son preñados pues en el curso, ¿no? Entonces esto tiene pues una lógica, ¿no? ¿Cómo funciona, Jaime, el narcotráfico en el Callao? Bien, en el narcotráfico más o menos estamos viendo actualmente por el puerto, según la estimación que yo he hecho, alrededor de 100 toneladas anuales por el puerto del Callao. Es el principal puerto de salida de la cocaína a nivel nacional, ¿no? Cuando el puerto del Callao se convierte en el puerto más importante de salida de la cocaína, desde el año 2008. 2009 hacia adelante, hasta hoy, sigue siendo la principal ruta de salida marítima del narcotráfico. Yeah. ¿Qué puerto fue antes el más importante? Fue el puerto de Paita. Pero ahí lograron decomisar desde 2, 6, 8 hasta 10 toneladas entre el 2002 hasta el 2008. En consecuencia, se convirtió en un puerto riesgoso para el negocio de la cocaína. Yeah. Y se trasladan, se desplazan hacia el Callao, ¿no? Y entonces, obviamente, el Callao se ha visto alterado dramáticamente, ¿no? La política, la corrupción, todo lo que ha señalado aquí Alberto, por el tráfico de la droga. La delincuencia que fue organizada y empoderada por el gobierno de Chimpún Callao, ¿no? Pasó de los cobros de cupos de extorsión a obras de construcción civil a colocar la cocaína en los contenedores, a lo que se llama el preñado y la contaminación de los contenedores, ¿no? Ese negocio de la extorsión, ¿no? Y los cupos de construcción civil arranca más o menos en el 2002, ¿no? Fue boyante hasta, en ese campo, ¿no? de la era de Rencito y Caracol, ¿no? Hasta el 2008. De ahí mutaron hacia la cocaína. O finalmente continuó siendo 2 negocios en paralelo, ¿no? Había ajuste de cuentas por construcción civil y ajuste de cuentas por la droga, ¿no? O ya terminaron en enfrentamiento. Entre 2012 a 2014 se configuró un escenario de narcoguerra entre bandas por territorio, ¿no? Por la colocación de la cocaína en los contenedores, ¿no? Y ahí es que hemos tenido... Ahora, hay colocación de cocaína en contenedores, pero también he leído que a través de barcos o botes de pesca de los pescadores también llevan la cocaína a los barcos, ¿no es cierto? Es decir, hay contenedores, pero también hay pescadores que están metidos en esto. Yo no sé si son pescadores o no, pero no sé, ¿es así? Se emplea el litoral, pues, en realidad, ¿no? Para sacar esto. Se emplea el litoral para sacar esto, ¿no? Entonces, esto, sí, en cualquier punto es pues, un punto para sacar, y especialmente en embarcaciones pesqueras, pues, ¿no? No. Pero las cantidades grandes se sacan por el terminal marítimo, ¿no? A través de los contenedores. De contenedores. Pero o sea, no es en el preñado. Fácil es preñar. No, ya no es en el preñado, ya eso es en los depósitos, ¿no? Y ahí sí ya... Los depósitos, almacenes. Claro, y bueno, ya hay una captura que quedó en nada en el almacén Limaza, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. Y bueno, pues eso no tiene mayor control, ¿no? Los escáneres no funcionan en el terminal. ¿Hay escáneres en el terminal? Malogrado uno. Malogrado uno, puede ser. Sí, pues. Pero también se ha dicho, bueno, vamos a una pausa, regresamos, me están pidiendo. Estaba diciendo que el alcalde de Bellavista tiene una embarcación pesquera. Bueno, pero entonces, ¿cómo es mencionaban ustedes que en los almacenes, por ejemplo, ya se acondicionan los containers y que no funciona el escáner, ¿no es cierto? Está malogrado, evidentemente malogrado de manera deliberada. Me decían también que las cámaras que tiene la Marina, ¿sí?, para registrar lo que ocurre ahí, las cámaras de video, también están malogradas. Así es, bueno, lo señala el diario El Comercio. Es increíble.
Pero también se ha hablado de que es necesario, digamos, si ponemos, ¿cómo le llaman estos cintillos electrónicos a los contenedores? Si los cerramos, porque no sé cómo le llaman, precintos de seguridad, ¿no? Ahora son manuales, en fin, no sé cómo son. Si uno le pone precinto ya no se puede romper, pero si se rompe, bueno, simplemente ahí es como también, de esa manera preñan también. Pero un precinto de seguridad electrónico sería una solución, o ayudaría en todo caso a controlar, mejorar el control, pero esa decisión no se adopta. A ver, Jaime, yo te respondo. Hace un par de semanas se decomisaron 1 tonelada de cocaína. ¿Después de cuánto? Después de un decomiso de alrededor de 320 kilos, que fue el año pasado, ¿no? Para justificar el estado de emergencia. Si salen 100 toneladas anuales, estamos hablando pues de que esto es ripio. Claro, 1%, 2%. Entonces, ¿cómo todo el litoral sirve, pero principalmente hoy se está usando el sistema logístico? ¿no? Yeah. Almacenes, ¿no? Muchas empresas logísticas están metidas en esto, que mueven desde grúas, ¿no? Hay unas maquinarias para mover los contenedores, ¿no? Están metidos los estibadores, ¿no? ¿Qué es lo que yo sostengo? Para mí, creo que existe un sistema institucionalizado que va desde el almacén hasta... ¿Pero el almacén estaría comprometido? Pero por supuesto, hay que descubrirlo nada más, ¿no? Lo de Limasa fue para mí simplemente un anuncio de algo mucho más fuerte de lo que hay que descubrir. Un sistema institucionalizado que va desde las empresas encargadas de los almacenajes, de los estibadores, de las empresas que mueven los contenedores hacia los barcos. Pero eso involucra policías, miembros de la policía, no la Policía Nacional como institución, sino miembros de la policía, miembros de la aduana, de la SUNAT, porque no decomisan absolutamente nada, ellos tienen también como responsabilidad el control, ¿no? Miembros también de la Marina. El día de ayer un candidato al Congreso, de apellido Vaca, dijo: la Marina sabe perfectamente que sale la cocaína por ahí. Igual los policías. Tenemos también a gente de las empresas, ¿no? privadas que operan en el área, ¿no? Y finalmente tenemos a las empresas encargadas de los terminales, ¿no? Entonces, todo esto es un sistema que permite que la cocaína finalmente llegue sin problemas. Y hoy, sin muchos pandilleros, sin muchos paseros, como lo llamo, Caracol en realidad no debería estar en la base naval del Callao, porque él no es equivalente a Guzmán, no es equivalente a Montesinos, él debería estar en un penal cualquiera. ¿Por qué está en la base naval del Callao? Si él fue un pasero, él nunca fue dueño de ninguna droga. Era un pasero, toda la delincuencia organizada. ¿Por qué está entonces ahí? Sabe Dios, hay gente que muy prudentemente, ¿no? Muy silenciosamente, muy furtivamente ha hecho de que él termine siendo colocado primero como un capo del narcotráfico peruano y finalmente lo hayan llevado a la base naval del Callao. Se dice que el sistema judicial, los fiscales y jueces, algunos por lo menos están vinculados en general a la corrupción y a las mafias, no necesariamente solo al narcotráfico. Es que han hibridado. Corrupción y narcotráfico ha hibridado. O sea, no solo se han interceptado, sino que se han entremezclado, ¿no? Y por lo tanto, ciertamente, varios fiscales, varios jueces que han liberado a mucha gente que no debería estar libre, ¿no? Son parte de este sistema que permite, que facilita, ¿no? Y finalmente tenemos la representación política. Chimpún Callao fortaleció la criminalidad, pero finalmente estas organizaciones criminales de delincuentes terminaron colocando la cocaína en los contenedores, preñándolas, ¿no? Colocándolas y matándose a balazos. Entonces, eso coloca en el nivel de protección política de Chimpún Callao. De acuerdo. Bueno, ya nos ha ganado el tiempo, lamentablemente, no podemos seguir, pero es importante el señalamiento de nuestros dos invitados, Jaime Antezana y Alberto Paz de la Vega. Muchísimas gracias por, digamos, los estudios que están haciendo y esperemos que se pueda desarrollar una estrategia para empezar a controlar el narcotráfico en el Callao. La salida 100 toneladas al año, francamente, de ser cierto, es sumamente preocupante, ¿no? Todo un sistema comprometido con el narcotráfico. Nosotros nos despedimos hasta el día de mañana. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.